alrededor de 55 años cuando conoció a ese hombre extraño y, para sorpresa del pueblo, pronto quedó embarazada. Pero la mayoría de la gente hablaba mal de ella, y con razón. Aseguraban que aquella obsesión la estaba destruyendo, y otros dudaban abiertamente de que estuviera realmente embarazada. Sin embargo, otros pensaban que había algo demoníaco en todo ello. Muy buenas noches, comunidad, y gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta selección de historias de encuentros con lo paranormal. Espero de corazón que la disfruten y que este episodio les sirva de compañía si se sienten solos, que sientan que un amigo les está contando historias, porque eso es exactamente lo que está pasando. Apaguen la luz porque ya comenzamos. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Soy Xochitl y quiero compartir un relato que, aunque no es mío, pertenece a uno de mis mejores amigos. Somos de Nicaragua, un país lleno de leyendas y creencias. Incluso quienes vivimos en la ciudad conocemos la más común, que es la de las monas brujas. Mujeres que, usando magia o hechicería, se transforman en monas por las noches para vigilar, robar en las casas o incluso acosar a una persona si así lo desean. Este es el relato del día en que mi amigo se encontró con una de ellas. Él siempre ha sido muy susceptible a temas paranormales. Muchas veces me ha contado cómo, en su casa, escuchaba ruidos extraños que lo asustaban cuando era pequeño, o aquella vez en que, trabajando en un pueblo lejano, escuchaba cómo le tocaban la ventana. Él es quien me ha dicho que si escuchas un ruido fuera de tu casa en la noche, no abras la puerta ni la ventana, ya que permites la entrada de estas entidades que solo buscan llamar la atención para que las dejes entrar. La noche en que tuvo este encuentro fue alrededor de las 4 de la mañana. Tenía el hábito de despertarse esa hora para amarrar a los perros de su casa, ya que vivía en una casa donde su abuela arrendaba cuartos y no quería que hubiera algún accidente con los inquilinos. Desde hacía tiempo se rumoraba entre quienes vivían ahí que alguna mona andaba rondando la zona, ya que se escuchaban ruidos en los techos de las casas vecinas y los perros alborotaban, ladrando frecuentemente por las noches. Estas brujas suelen rondar las casas entre las 12 y las 3 de la mañana, por lo que cuando él se levantó debería ser una hora segura. Ese día mi amigo se levantó con su rutina usual. Salió de su cuarto, y en ese tipo de cuartería deben tomar en cuenta que la estructura era como una línea de cuartitos, cada uno con su entrada. Luego seguía un patio amplio, y atravesándolo al frente de los cuartos estaba el baño. Él tenía que regresar por el cuarto para dirigirse hacia sus perros. Mientras iba a mitad de camino, dirigió su mirada hacia unos árboles de mango que quedaban detrás de su cuarto, justamente detrás, plantados en la casa vecina. Ahí logró divisar una sombra negra en la esquina de la cuartería, en uno de los últimos cuartos, algo fijo, sin moverse. Cuando su vista se adaptó a la oscuridad, vio a una mujer sentada como un perro. Él dice que su rostro le pareció en ese momento similar al del personaje de la película Escuadrón Suicida, Whistle. Su cabello desmarañado, un medio hocico con dientes o colmillos que se dejaban ver, y sus ojos profundos, que lo miraban a él fijamente. Lo inquietante era que, según cuenta, estaba seguro de que ella sabía que él había notado, pero no hacía ningún movimiento. Su única reacción fue bajar lentamente la mirada, como tratando de que este ente no se diera cuenta que la estaba viendo, y mirar directo a la entrada de su cuarto. Empezó a caminar y hasta silbar una canción para tratar de calmarse, para despistar a la bruja, la cual seguía inmóvil, únicamente mirando hacia él. Mi amigo cuenta que en cuanto llegó a su cuarto entró rápidamente, cerró la puerta con seguro, cerró la ventana y corrió las cortinas. Luego volvió a su cama, tapándose completo de pies a cabeza, aún con la impresión de lo que había visto. Después de esto escuchó cómo esa cosa, con pasos pesados, se acercó al techo de su cuarto y se plantó en medio de él. Y de pronto empezó a rasguñar el techo. No dejó de escuchar ese sonido acosador hasta que empezó a salir el sol, lo cual no fue mucho tiempo, ya que, como les dije,
Eso fue alrededor de las 4 de la mañana. Es muy extraño que estas brujas anden rondando esas horas de la madrugada, ya que muchas personas empiezan su día a esas horas y a ellas no les gusta que la gente las vea. Por eso, mi amigo cree que esta bruja ya conocía su rutina, quería asustarlo, y por eso se quedó esperando a que él se levantara. Muchas de estas personas, que pueden ser tanto hombres como mujeres, disfrutan de molestar a la gente, más aún si los conocen, porque incluso podrían ser tu vecino y tú no te das cuenta. Este ha sido uno de los encuentros más cercanos que mi amigo ha tenido con algo paranormal. Sin embargo, no es el único. Hay muchas historias que me ha contado y que, si les interesa, también puedo compartirles. Claro, siempre que él me dé su consentimiento. Un encuentro parecido tuvo un tío mío, por parte de mi mamá, que vive en un caserío casi en los linderos de la ciudad. Pero eso se los quiero contar en otro momento. Queda pendiente esa otra historia de monas brujas. Feliz noche, comunidad, y recuerden, no hagan caso de esos ruidos que escuchan en medio de la noche. No abran la ventana, no abran la puerta. Hola, equipo de Relatos de la Noche. Mi nombre es Linda y si acaso mi relato se publica, hola también a la comunidad. Por favor, no publiquen mi apellido. Fue entre 1999 y 2001. En ese tiempo estudiaba en las mañanas y por las tardes tenía un trabajo de tiempo completo. Llegaba a la casa alrededor de la 1 de la mañana y caía rendida para descansar y reiniciar la rutina. Una ocasión salía del trabajo especialmente cansada, tanto que decidí dormir en la primera cama que encontré, que era la de mi mamá. Me preparé y me metí a la cama y, para mi suerte, sentí que se me quitó el sueño apenas si me acomodé. Pensé en relajarme y dejar que el sueño llegara por sí solo, y me concentré en la luz que entraba por una ventana grande, que estaba en la cabecera de la cama. En algún momento me di cuenta de que, en la luz dentro de la habitación, se alcanzaban a ver partículas de polvo, como si hubiera una brisa que las moviera suavemente. Me alegré porque pensé que por fin me iba a dormir, que la relajación estaba haciendo efecto. Empecé a seguir el movimiento de las partículas a ver qué pasaba, pero fueron formando dos figuras humanas perfectamente que estaban junto a la cama, del lado donde descansaba mi mamá. En ese momento no sentí miedo. Estaba cautivada por lo que pensé, mi mente estaba imaginando. Las figuras pasaron de verse con un montón de partículas a ser siluetas difuminadas, y luego aparecer dos personas que estaban ahí. De pronto me di cuenta de que ahora podía ver cómo vestían, cómo estaban peinados, sus rasgos. Incluso noté que veían a mi mamá con mucha ternura, como si vieran a un bebé. A mí me pareció muy extraño, pero seguía sin sentir miedo. Intentaba entender por qué me estaba imaginando eso, hasta que recordé que mi mamá tenía semanas de estar enferma. Yo tenía miedo de que pasara lo peor. No podía hacer más que estar al pendiente de ella y de sus necesidades, y así se me ocurrió que esas personas no solo venían a visitarla, sino que venían a llevársela. En ese momento me invadió el miedo. Pensé en levantarme rápido para asustarlos y que se fueran, pero al mismo tiempo no quería o no podía dejar de verlos. Le di de codazos a mi mamá, primero despacio y luego un poco más fuerte, pero ella apenas se quejó sin despertarse. Para ese momento yo tenía pánico. Me angustiaba muchísimo que mi mamá no fuera a amanecer bien. Seguía sin querer moverme para que no se fueran, aún con el miedo que me daba que estuvieran ahí. Tomé la cobija y me cubrí la cara. En algún momento me quedé dormida. Esas figuras en ningún momento me vieron a mí. No noté que dejaran de ver a mi mamá y nunca cambiaron la forma en que la veían, con mucho amor. A la mañana siguiente desperté con el ruido de mi mamá preparándose para ir a trabajar. Normalmente yo también debía alistarme para ir a estudiar, pero me quedé contándole lo que había visto. Fue tan extraño que mientras le contaba ella empezó a reírse. Parecía que más que relatarle algo que me había aterrado, le estaba contando un chiste. Y ninguna de las dos teníamos esa costumbre. Yo seguí contándole un poco desanimada por su reacción. Pensé que al escucharme se preocuparía o podría explicarme lo que había visto. Decidí contarle todo.
Cómo vestían, sus peinados, el color de su piel, todo. Y ahí fue cuando el semblante de mi mamá cambió. Pasó de estar divertida a quedarse asombrada. Según ella, esas dos personas eran sus abuelos, a quienes yo no conocí. Ellos la criaron desde muy pequeña. Cuando ella se mudó a esta ciudad dejó de frecuentarlos, pero intentaba visitarlos en cada oportunidad posible. Fallecieron en los 90s. Mientras me contaba esto, no la vi con temor, sino con la añoranza de quien recuerda algo con mucho cariño. Desde entonces la salud de mi mamá mejoró. Yo no volví a ver algo igual. Sí tuve otra experiencia muy rara que hasta ahora no puedo explicar, pero no parece estar relacionada. Espero que cuando llegue el momento de partir, alguno de nuestros familiares venga a acompañarnos en ese nuevo viaje. Gracias por permitirme contar esta experiencia que yo sé que no da tanto miedo. Al contrario. Y gracias por darnos un espacio para compartir y desahogarnos, incluso para darnos ánimos cuando hace falta. Me da mucho gusto ser parte de esta comunidad. Un abrazo para todos. Gracias, comunidad, por escuchar estos 2 primeros relatos, y si hay gente por ahí con más historias sobre las monas brujas, por favor escríbanlas, compártanlas con nosotros porque nos encantaría saber más al respecto. Igual, si alguien más por ahí ha visto fantasmas formarse a través de pequeñas partículas, por favor, esperamos sus historias, sobre todo para que la gente que nos ha compartido hoy no se sienta sola y sepa que hay alguien más allá afuera a quien le ha ocurrido algo similar. A continuación viene una historia muy diferente porque está redactada casi como un documento académico. Sin embargo, eso es precisamente lo que siento que la vuelve muy interesante, y no quise cambiarla. No quise adaptarla mucho, salvo cambiar algunas palabras para que todos podamos entenderla, pero dejé ese tono y espero que les agrade. Me dicen qué les parece este experimento. Yo siento que esto le da una personalidad única a la historia, algo que nunca hemos explorado antes en Relatos de la Noche. Continuamos entonces con esta historia de Carlos Balcázar, el extraño caso de Doña Elvia. Hola, comunidad. Antes que nada quisiera agradecerles por su atención y por su paciencia, porque quizá no sea yo el más apto para escribir esta historia, pero he considerado una responsabilidad personal intentarlo. Existe una relación indirecta que me hubiera gustado evitar, sobre todo porque la llegada de esta historia no fue casualidad. Hasta cierto punto he tenido que responder por mis actos, después de aquel episodio tan extraño cuyos hilos se extienden más allá de una simple coincidencia. Puedo asegurar que esta historia aún persigue a quienes estuvieron involucrados, y no seré yo quien intente darle una conclusión. Esa no es mi intención hoy. Lo que quiero es tratar de ordenar las ideas y despejar un poco la mente, para dar luz a unos hechos que tuvieron un desarrollo tan repentino como arbitrario. Antes de cualquier descripción, necesito hacer hincapié en que las consecuencias de esta historia involucran a varias personas, por lo que debo manejar cierta información con mucho cuidado. Verán, hace aproximadamente un mes tuve una conversación con una psicóloga académica llamada Alicia, quien investiga el caso de una señora que predijo su propia muerte unos días antes de fallecer, a los 60 años de edad. Alicia me contactó mientras reuní información sobre las posibles causas de esa muerte, pues según sus registros, no fue un caso convencional. En cuanto a mi participación en todo esto, compartiré únicamente lo necesario y en el momento adecuado. Mientras tanto, iremos consultando los archivos de Alicia para ir desenredando esta historia, cuidando de no mencionar nombres completos ni fechas exactas que puedan comprometer su investigación. Aunque debo decir que ella forma parte de una organización que trabaja sin fines de lucro ni de divulgación, y que se ha dedicado a documentar y acompañar casos paranormales por más de 7 años. A pesar de su profesionalismo, Alicia no puede dejar de lado lo humano. Fue ella quien propuso que este relato pudiera publicarse de manera independiente, aquí, sabiendo que había un antecedente relacionado con Relatos de la Noche. Por eso agradezco profundamente la disposición. También agradezco a Uriel por darnos este espacio para compartirles lo que encontramos.
El trabajo de Alicia no es solo una contribución, sino la lupa con la que podemos contextualizar el caso de la mujer que predijo su muerte en tiempo y forma. Para esto seguiré únicamente los testimonios realmente relevantes y después también las declaraciones de los dos principales testigos, personas que cargaron durante años con la impotencia de no poder ayudar a alguien tan querido. Después de 5 años guardando silencio, fue como si una especie de maldición se levantara. Y tras la muerte de aquella mujer, ambos se limitaron a decir, ya no podíamos ayudarla, ya nadie más podía ayudarla. Alicia llegó a ellos gracias a su investigación, llevando consigo la información más importante del caso. Ellos le compartieron todo con mucha apertura, aunque admitieron que aún sentían mucho miedo por lo que vieron. Fue entonces cuando Alicia les mostró su propia versión de los hechos, junto con la documentación y la evidencia, y solo así encontraron la seguridad para hablar libremente sobre doña Elvia. En los archivos, Alicia explica que comenzó todo investigando una pequeña casa en un pueblo oaxaqueño, donde se reportaba actividad paranormal muy fuerte. En esa casa vivieron 2 mujeres, Elvia y su madre. Sabemos que Elvia fue hija única de una madre soltera que vendía medicamento hecho con hierbas y que realizaba limpias, motivo por el cual la gente la conocía como curandera. Elvia creció ahí mismo y desde joven mostró un fuerte deseo de ser madre, aunque siempre tuvo una personalidad muy solitaria. A una edad ya avanzada, le realizaron estudios porque jamás había tenido un ciclo menstrual. Los médicos encontraron una malformación en los ovarios que le impedía ovular, y por lo tanto, le dijeron que nunca podría tener hijos. Su madre siempre intentó ayudarla con sus propios métodos, pero nada funcionó. Entonces, la llevó con un brujo que había atendido casos similares. Él les explicó que ser madre no era su destino, y peor aún, que insistir podría traer consecuencias muy peligrosas. Les advirtió que esa búsqueda podía exigir sacrificios importantes y les recomendó adoptar. Pero él insistió una y otra vez en que quería tener un propio hijo, sin importar el costo. El brujo trató de hacerla entrar en razón. Veía claramente su desesperación. Incluso les habló del caso de una mujer muy joven que perdió la vida intentando obtener fertilidad por medios ocultos, sin entender los riesgos. Recordó también que había librado un caso parecido al de Elvia, pero dijo que el precio había sido demasiado alto, incluso para él. Por eso se mantuvo firme en su recomendación de que, si quería ser madre, adoptara. En los reportes que hablan sobre aquel brujo, Alicia hace mucho énfasis en su advertencia sobre el cierre de portales y las consecuencias de dejar alguno abierto. Según ella, algunos de esos síntomas se manifestaron en Elvia durante el resto de su vida, cambios graduales que terminaron convirtiendo su entorno en una especie de infierno para ella y para quienes convivieron cerca. Alicia admite que para ella no fue fácil localizar a ese brujo, pues ya era un hombre muy mayor, pero su testimonio dio una nueva perspectiva al trabajo de su equipo, que llevaba tiempo investigando varios casos en esa zona. El brujo fue clave para entender la naturaleza de la muerte de Elvia, porque desde ahí Alicia comenzó a unir los hilos, hasta concluir que su muerte fue pactada, y no precisamente en términos figurados. Más adelante aparecen testimonios sobre lo que podría llamarse la primera etapa de la maldición de Elvia. Personas del pueblo dijeron que ella cambió después de la muerte repentina y sospechosa de su madre, que a partir de ahí vivió mucho tiempo sola y su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Su obsesión por un bebé llegó a tal punto que empezó a usar una especie de almohada bajo el vestido todo el día, simulando estar embarazada. Los niños se burlaban de ella en la calle. Una vez aquella almohada cayó al piso mientras cargaba la despensa, y la persona que le atendía en el mercado juró haber visto que esa almohada parecía más bien un saco del que salían mechones de cabello. Elvia lloraba en el piso desesperada por haber descuidado a su milagro, hasta que un hombre callado se acercó para ayudarla. Ese hombre sería su futuro esposo, un trabajador de una granja local, muy sencillo y originario del Estado de México.
Algunos testimonios afirman que Elvia tenía alrededor de 55 años cuando lo conoció y que, para sorpresa del pueblo, pronto quedó embarazada. Su boda fue sencilla, casi privada, pero la mayoría de la gente hablaba mal de ella. Aseguraban que aquella obsesión la estaba destruyendo, y otros dudaban abiertamente, con justa razón, de que estuviera realmente embarazada. Los rumores llegaron al extremo cuando algunos dijeron haberla visto caminar junto a un hombre muy alto y muy extraño, una noche en la que su esposo Norberto estaba fuera por trabajo. Ese chisme provocó una fuerte discusión entre ellos y terminaron decidiendo mudarse. Días después se trasladaron al Estado de México, donde nacería su hija. En el último apartado del archivo biográfico de Elvia aparece una lista de personas que aseguran que la casa donde creció, la misma donde su madre atendía a la gente, ahora está embrujada. Hablan de sombras, de voces infantiles que se escuchan llorar en las noches y que no dejan dormir a los vecinos. Hasta la fecha, nadie ha podido resolver nada al respecto. En un momento continuamos con el resto de esta historia. Sin embargo, aprovecho esta pausa para que respiren, para que descansen un momento, y les recuerdo que suscribirse, dejarnos un pulgar arriba en YouTube, una calificación de 5 estrellas en Spotify y un comentario nos ayuda mucho a continuar con este hermoso proyecto. No se olviden de interactuar con este episodio, demuéstrenos que están ahí afuera y no sean solo una vista más, una escucha más. Digan hola, sean parte de la comunidad. Ahora sí, continuamos. En cuanto a Norberto, el esposo de Elvia, podemos decir con seguridad que fue otra víctima en esta tragedia. Hizo todo lo posible por formar una familia durante los últimos 2 años de su vida. Fue bien recibido en el Estado de México por un primo y su esposa, Luis y Norma. Los testimonios de este matrimonio son la base gracias a la cual conocemos el horror que rodeaba a Elvia, así como los hechos que desembocaron en la enfermedad de Norberto y de su hija. En las entrevistas, Luis demuestra un cariño verdadero por su primo. Cuenta que quiso asociarse con él en un negocio de bienes raíces, aunque Norberto era demasiado reservado para este tipo de trabajo. Aún así lo apreciaba profundamente. Norma, por su parte, es una mujer empática que administra la renta de varias casas en esa misma privada. Cabe mencionar, haciendo un pequeño paréntesis, que ellos mismos me rentaron una casa en esa privada hace algún tiempo. El plan que ofrecieron a Norberto y Elvia consistía en pagar la casa en mensualidades accesibles, como renta. Para entonces Norberto ya había encontrado trabajo gracias a Luis, y con eso podía mantener a su familia. Durante los últimos meses de embarazo, Norma pasó mucho tiempo con Elvia, y pronto notó que no era una mujer común. Intentaba no juzgarla, pues ella misma no tenía hijos, pero había cosas que no podía ignorar. La escuchaba hablar sola con frecuencia. Una vez la oyó conversar en el comedor y al asomarse vio que Elvia hablaba hacia una silla vacía, con la misma naturalidad con la que se le habla a una persona real. Norma le preguntó con quién hablaba y Elvia respondió, sin mostrar ninguna incomodidad, con mi ángel de la guarda. Desde entonces Norma puso más atención. Escuchaba cómo Elvia hablaba de su miedo a perder a su hija, de pedir perdón, de tratar de ser obediente. Norma no entendía del todo a qué se refería, pero no pudo evitar tomarle cariño. Con el tiempo, Elvia le confesó que su embarazo había sido posible gracias a ese mismo ángel, pues antes no podía tener hijos y sufría muchísimo por ello. Según decía, el ángel le había concedido un milagro como recompensa por su fe. Norma comenzó a verla como una mujer con una fuerza interna enorme, aunque fuera extraña en muchos aspectos. Luis, en cambio, no confiaba en ella. Aún así, aceptaba que Elvia fuera compañía para Norma mientras él trabajaba. Lo que sí le molestaba era que su esposa empezara a adoptar hábitos peculiares de Elvia, como colocar una silla extra en cada cuarto, incluso en el baño. Ese tema se volvió motivo de discusión, hasta que llegó a un punto crítico durante una cena. Esa noche cenaron los 4 en casa de Luis y Norma.
La convivencia era tranquila hasta que Elvia pidió que agregaran una quinta silla a la mesa. Luis, en tono amable, comentó que era justo empezar a considerar a la bebé, pero Elvia aclaró que la silla era para su ángel de la guarda, porque a veces le gusta estar cerca, dijo. Luis, intentando bromear, preguntó si también quería que le sirvieran de cenar. Elvia no respondió. Se creó un silencio incómodo, roto solo cuando Norberto levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por esta familia. Ha sido una bendición para mí». Y todos brindaron. La cena terminó sin más sobresaltos, o eso parecía. Más tarde, ya solos, Norma se fue a descansar y Luis se quedó recogiendo la mesa. Al levantar la quinta silla, recordó la escena anterior y soltó una risa leve, dejándola junto a la pared. Apagó la luz del comedor y en ese exacto instante escuchó un estruendo detrás de él, sillas arrastrándose, golpes, madera chocando. Encendió la luz de inmediato. Las 5 sillas estaban apiladas sobre la mesa. Todo lo demás intacto. Luis las bajó una por una con la piel erizada y se fue a dormir sin poder entender lo que había pasado. Por supuesto que esa noche no pudo dormir y a la mañana siguiente buscó a Norberto para hablar. No lo movía la curiosidad, sino la preocupación por Norma y por la convivencia con Elvia. Norberto reconoció que Elvia tenía comportamientos fuera de lo común, que había sufrido mucho por no poder ser madre y que eso la marcó profundamente. Aún así la amaba y creía que Dios lo había bendecido con una mujer espiritual y con una hija en camino. Luis decidió no insistir más. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para el parto. La partera acudía con frecuencia y Norma participaba activamente. Todo parecía bajo control hasta que el parto se adelantó de forma abrupta. Una madrugada, mientras los hombres estaban fuera, Elvia rompió fuente. La partera no llegó a tiempo. Norma, con lo poco que había aprendido, tuvo que asistir al nacimiento. Pidió una ambulancia y trató de controlar el pánico, pero cuando por fin tuvo a la bebé en sus manos, notó que no respiraba. Elvia la tomó con desesperación, repitiendo oraciones, pidiendo perdón, rogando a su ángel que no se la quitara. En ese momento Norma sintió que todo se le nublaba, la vista, el oído, el equilibrio. Giró la cabeza y vio una sombra oscura al fondo del cuarto, mucho más oscura que la penumbra. Una sombra alta y sin rostro, balanceándose de lado a lado. Esa sombra extendió un brazo hacia Elvia, y justo cuando Norma quiso gritar, escuchó el llanto de la bebé. Elvia lloraba agradeciendo, abrazándola, y en ese momento entró la partera. Vio a Norma paralizada y a Elvia llorando en la cama con su hija viva entre los brazos. La ambulancia ya esperaba fuera. Los testimonios de Luis y de Norma fueron los más complejos de documentar. Ambos revivieron episodios traumáticos y solo con el tiempo pudieron contárselos a Alicia abiertamente. Luis entendió por qué Norma evitaba hablar del parto, y Norma entendió por qué Luis nunca quiso hablar de las sillas. Cada uno cayó para no lastimar al otro. Luego vino la parte más dura. La bebé, aunque viva, no logró alimentarse. Él ya no pudo darle pecho, y los doctores aseguraron que la pequeña no absorbía ningún tipo de alimento. Murió al poco tiempo de nacer. Norberto también enfermó ese mismo periodo. No podía tragar ni siquiera agua. Cada intento le causaba un dolor insoportable, como si algo dentro de él se negara a dejarlo vivir. Luis estuvo con él, con su primo en el hospital hasta el final sin poder hacer nada. La ausencia de ambos marcó un antes y un después en esa familia. Luis se refugió en el trabajo, Norma en sus responsabilidades. Habían acordado alejarse de Elvia, pero Norma no pudo hacerlo. Le llevaba despensa y parafina para que hiciera velas para los espíritus. Luis, en cambio, empezó a resentirla profundamente. Norma aún pensaba que Elvia era una víctima de algo mucho más grande, hasta una tarde en la que fue a visitarla y todo cambió. Entró sin anunciarse como siempre,
La casa estaba oscura excepto por unas velas que proyectaban un brillo verde sobre la pared, algo que nunca había visto antes. Escuchó quejidos, pensó que él ya estaba mal, así que empujó la puerta. Y lo que vio la asustó, como nunca antes en la vida. Elvia estaba recostada sobre la cama retorciéndose. Había objetos tirados en el piso y entre ellos una tabla de madera. Encima de Elvia una sombra, una oscuridad compacta tan densa que no reflejaba la luz, moviéndose de forma grotesca sobre su cuerpo. Norma gritó: «¡Aléjate de ella, maldito!». La sombra se detuvo. Después se incorporó y empezó a avanzar hacia ella. Su altura era monstruosa y su oscuridad la cubrió por completo. «¡Ella es mía!». En ese instante, una voz profunda rugió desde adentro de la oscuridad. Y luego todo desapareció. Las velas volvieron a su luz normal. Elvia quedó exhausta pero consciente. Norma la ayudó a incorporarse y hablaron. Elvia confesó que ese ser era su ángel de la guarda, que había hecho un pacto para poder ser madre. Norma miró la tabla en el piso y reconoció que era una ouija. Le preguntó si la usaba para invocar a ese ángel, y Elvia dijo que sí, que la tenía desde joven, heredada de su madre y de su abuela, y que su ángel ya le había revelado la fecha exacta de su muerte, 12 de junio de 2020. Y así ocurrió. Doña Elvia murió exactamente el día que había dicho. Cuando llegó la pandemia a México, Luis y Norma recordaron su predicción. 28 días antes de su muerte, Elvia tuvo un episodio de absoluta histeria. Fue encontrada caminando por la privada riendo sin control. La internaron en un hospital psiquiátrico y ahí murió. Como nota personal debo confesar algo incómodo. El evento que desencadenó la histeria de Elvia está relacionado con un antecedente ya narrado en Relatos de la Noche bajo el título La Casa Vacía. Seguiré el consejo de Alicia y me mantendré al margen de mi responsabilidad. Sé que mis actos están vinculados a la crisis de Elvia, aunque quizá todo haya sido parte de un destino que escapaba a mi control. Finalmente quiero agradecer a Luis y Norma, quienes han mostrado una enorme resiliencia. Alicia asegura que hoy siguen en terapia y han encontrado algo de paz. La casa donde vivieron Norberto y Elvia permanece cerrada. Cuando Norma entregó la ouija a Alicia, acordaron destruirla. La quemaron hasta convertirla en cenizas. Pero días después, durante la limpieza, los trabajadores encontraron otra ouija idéntica en una de las habitaciones. Aparentemente, la misma que había sido destruida. Hoy está bajo custodia de la organización de Alicia. La investigación continúa abierta.